medio de los problemas, de las dificultades. Y bueno, hoy quiero compartirles una palabra que ya he compartido hace un par de años atrás, antes de la pandemia, y que el Señor trajo nuevamente a mi corazón, y creo que es momento de que recapitulemos un poco con respecto a esto. Así que los invito a los que tengan apuntes en cuaderno, en celular, que tomen nota acerca de esto que les quiero compartir, que es en base a un libro llamado Una vida con propósito, que lo he recomendado en reiteradas ocasiones, que yo encuentro que es un libro muy, muy bueno, que ojalá algún día lo puedan leer. Después de la Biblia yo siempre lo recomiendo porque sienta bases con respecto a cómo es la vida del cristiano, cómo debemos vivir, cuál es nuestro propósito. Entonces, yo estaba estos días pensando en qué compartir y recordé esta palabra, un resumen que yo hice una vez de este libro y lo compartí con ustedes. Y creo que importante es estar constantemente recordando para qué estamos aquí en la tierra, cuál es nuestro propósito de nuestra vida. Porque es muy fácil en el diario vivir, con los afanes, con las responsabilidades que tenemos, como de familia, de estudio, de trabajo, perder el foco. De repente somos personas que miramos muy a corto plazo, porque miramos pensando en los años de vida que tenemos aquí. Pero Dios nos hace vivir pensando en la eternidad. Y cuando tú comienzas a vivir pensando en la eternidad, te das cuenta que tus metas de 10, de 20 años son tan pequeñas comparado al infinito de la vida eterna. Entonces, por eso los invito a que replanteemos nuestras metas, replanteemos nuestras prioridades en base a lo que vamos a aprender hoy. Y bueno, este libro, Una vida con propósito, establece 5 principios básicos con respecto al propósito de vida que tenemos. Y el primer principio, el primer propósito por el cual habla el libro de que fuimos creados, el primero, número 1, es: fuiste creado para agradar a Dios. Ese es el primer propósito que tenemos cuando llegamos a esta tierra. Dice en Apocalipsis 4:11, les dejo la cita, Apocalipsis 4:11 dice: el Señor es digno eres de recibir gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el Salmo 149, verso 4 dice: porque Jehová se complace en su pueblo y hermoseará a los mansos con salvación. Estos 2 versículos nos hablan de que el Señor fue quien creó todo, de que Él es digno de todo. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Entonces, tenemos que entender, estos versículos nos llevan a entender que existimos para el beneficio, para la gloria y para el propósito de Dios. Aquí dice que Jehová se complace de su pueblo. Existimos para complacer a Dios, para su deleite. Ese es el primer propósito de la vida. Nuestro primer propósito debería ser complacer a Dios. Entonces, tengo una noticia para cada uno de ustedes, de que no se trata de nosotros. La primera barrera que hay que vencer cuando hablamos del propósito de nuestra vida es entender que el propósito no se trata de nosotros mismos, no se trata de ti ni de mí, no se trata de buscar la felicidad como nos han hecho creer. O sea, las películas, la mayoría de las películas, de las series, de los libros escritos, nos tratan de hacer creer que lo importante es ser felices. Lo importante es buscar la felicidad. Busca lo que te haga feliz. Siempre la moraleja es: si tú eres feliz, eso es lo importante. Pero en realidad, esa es una mentira que el diablo quiere meter sigilosamente, porque suena súper bonito, pero sigilosamente te va metiendo eso en la cabeza para que tú creas que lo importante es que tú te sientas bien. No importa el cómo, no importa el cuándo, no importa dónde, lo importante es que tú estés feliz. Pero eso no es lo que Dios quiere. El mundo te dice eso, pero no es el propósito por el cual Dios te trajo. Y muchas veces llegamos a Dios porque creemos que Él nos hará feliz. Porque creemos que eso nos hará bien, nos vamos a sentir bien nosotros. Y llegamos a Él. Y tomaste la decisión de seguir a Jesús porque crees que te vas a sentir mejor y al principio te sientes mejor. Pero déjame decirte que
no se trata de ti, sino que se trata de Él. Por lo tanto, está bien, si en un principio llegaste por querer sentirte mejor, porque tu corazón necesitaba y aquí te sentías mejor, está perfecto. Pero no te quedes ahí. No te quedes solo con eso, sino que camina hacia el siguiente paso que es reenfocar la mirada. Y no enfocarte en tus necesidades, sino en complacerlo a Él. Ese es el primer propósito de la vida. En Romanos 11:36 dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Esta es la declaración más impactante con respecto a este tema. O sea, volvemos a leer. Dice: todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Entonces, todas las cosas que Él creó son para su gloria. Ahora, el tema es que nosotros no lo hemos usado para su gloria. ¿Por qué? Porque no hemos desviado del diseño, no hemos centrado en nosotros. Entonces, hemos ocupado la música para disfrutar, para vanagloriarnos, para bailar, simplemente para nuestro propio disfrute. O hemos ocupado todas las cosas que se han creado, la tecnología, como dije, la música, las artes en general, la vida en familia, el dinero, todo lo hemos ocupado para nuestro propio deleite. Cuando en realidad todo lo que hay debería ser para su gloria. Entonces ese es el problema. El problema no es la música, el problema no es el dinero, el problema es que lo estamos usando para nuestra propia gloria y no para la de Él. Y eso escapa del diseño original. Porque dice que todo existe por Él, para Él y es para Él. Así que eso es lo primero que debemos entender. Vivimos para darle gloria y para agradarlo. Entonces, de repente no entendemos bien qué significa dar gloria. O sea, ¿a qué nos referimos con dar gloria, con agradar? En el lenguaje cristiano hablaríamos de adorarlo, ¿cierto? ¿Y qué es adorarlo? Es justamente esto. Adorar es agradarlo a Él, darle la gloria. Y cuando nos referimos a darle la gloria, nos referimos a reconocer su grandeza. La palabra gloria viene de grandeza. Y cuando hablamos de gloria, significa de que reconocemos la grandeza de Dios. Reconocemos quién es Él. Reconocemos que Él es el dador. Y, por ejemplo, hay un jugador de básquetbol que yo sigo mucho, que es cristiano, y que él cada vez que anota un punto, gana un partido, él siempre hace un gesto apuntando hacia el cielo. Y cuando le preguntaron por qué hacía esto, él decía: porque yo sé que todo lo que hago, si yo tengo este talento para jugar al básquetbol, si se me permite ganar los partidos, es por Él, no es por mí, es por Él. Entonces, él hace ese gesto en cada partido. Él ha llegado a ser uno de los mejores jugadores de la época y él siempre ha dicho: todo es por Él, todo es para Él. Entonces, qué bonito es cuando alguien que está en el nivel top de algo, de un deporte en este caso, es capaz de decir: no es por mí, es por Él. Entonces, es difícil, están en un medio donde hay tanto dinero, hay tanto éxito, hay tantas cámaras, y es muy fácil llevarse la gloria para uno. Nosotros, que ni siquiera somos los mejores a lo mejor en el medio donde nos movemos, ¿cierto? Tal vez no somos ni top 10, pero de repente sí nos creemos los mejores y autosuficientes, y no, todo lo que he logrado fue por mí, mis estudios, y no somos ni los mejores y nos robamos la gloria para nosotros. Entonces, me encanta este ejemplo de este hombre que, siendo de los mejores en lo que hace, es capaz de darle la gloria a Dios, es capaz de decir: es su grandeza, no la mía. Entonces, es un ejemplo para que nosotros reconozcamos, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, no es nuestra grandeza, es la de Él. Y todo lo que hacemos es para engrandecerlo a Él, no para engrandecernos nosotros. Entonces, es un pequeño cambio en el enfoque que hace grandes diferencias. Así como este ejemplo que les contaba, yo he escuchado otros. Hace poco hay un futbolista joven chileno que bueno, hace poco se fue a jugar a Inglaterra, se llama Marcelino Núñez, y a mí me sorprendió el saber que él era cristiano, y en algunas declaraciones él hablaba del dicho: yo doy gracias a Dios, y siempre doy gracias a Dios por esto que ha hecho, todo lo que hago es para Él. Entonces, qué bonito es ver gente que está triunfando, gente que está destacando y es capaz de reconocer a Dios frente a todos. Ellos, que sobre todo que están más expuestos,
y expuesto a las críticas, porque hoy en día no decir que eres cristiano, decir que le das la gloria a Dios no es algo que sea muy recompensado por la opinión pública, pero aún así están dispuestos a hacerlo. Me recuerdo cuando Chile ganó la Copa América y entrevistaron a Matías Fernández al final del partido. Él anotó uno de los penales y él dijo: yo quiero darle primeramente la gloria a Dios por esto. Entonces, qué bonito es ver cuando hay gente que es capaz de darle la gloria a Él y no de absorber la grandeza para uno mismo. Eso es lo que significa que vivimos para agradarlo a Él. O sea, yo me imagino el orgullo de un padre cuando un hijo pasa tal vez al final cuando termina su carrera, en su graduación. Yo no tuve titulación porque me titulé en pandemia, pero me imagino cuando alguien se titule, pasa adelante y los papás van a acompañarlo a recibir el diploma, ¿cierto? Como un acto de decir, yo no logré esto solo, sino que tuve una familia que me respaldó. Y siempre yo he dicho, gracias a mis padres yo pude lograr mis estudios, pero en la vida en general, yo todo lo que tengo que agradecerle a Dios, porque por Él lo he logrado. Entonces, qué importante, si un padre terrenal se enorgullece de su hijo por sus logros, ¿cuánto más se enorgullecerá nuestro Padre que está allá en el cielo cuando le damos las gracias, cuando le damos la honra, cuando decimos es por Él, gracias a Él? Es ahí lo importante. Dios nos creó por eso, porque Él tiene emociones, también Él siente y la Biblia dice que se deleita, dice que se complace, dice que se alegra cuando sus hijos le dan la gloria, lo agradan, cuando escogen agradarlo. Entonces es muy importante que escojamos agradarlo. Agradarlo es simplemente hacer cosas que le agraden, o sea, no es tan difícil. Nosotros cuando conocemos a una persona y queremos conquistar a esa persona, hacemos cosas para agradarlo. O cuando queremos ser amigos de alguien, nos congraciamos con esa persona, ¿cierto? Entonces es muy importante entender que tal y como buscamos muchas veces agradar a las personas, para caerles bien, para entablar relaciones, de la misma manera debemos hacerlo con Dios. Yo recuerdo cuando conocí a Bárbara, hice muchas cosas con tal de agradarle. Yo sabía que a ella le gustaban los bonobón, le compré una caja de bonobón. Yo sabía que le gustaba tal cosa y le compraba eso, lo que quería. Y buscaba congraciarme con ella, buscaba agradarla porque quería obtener esa reacción por parte de ella. Pero muchas veces nos desvelamos por congraciarnos con personas, pero ni siquiera nos preocupamos por agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que su amor es sin condición hacia nosotros. Eso lo sabemos, pero nos aprovechamos del amor infinito de Dios, de su gracia y de su misericordia, y nos olvidamos de que también debemos agradarlo con nuestras acciones. Él lo ve todo. Entonces yo me pregunto, y cuando estamos tal vez en tal lugar, hablando puras leceras, ¿realmente lo estamos agradando? Yo recuerdo mucho cuando yo conocí a Bárbara en la universidad, y yo estaba en mi proceso de transformación, de recién empezar a reencontrarme con Dios. Eso me ayudó mucho a mí, porque yo quería también que ella me viera a mí y viera un buen hombre. Pero después hubo un momento en mi vida en que recapacité y dije, más que eso, yo quiero que Dios me vea a mí y que diga, realmente este es mi hijo. No que cuando estoy aquí en la iglesia me porto de una forma y cuando estoy en la universidad o en el trabajo o en otra parte me porto de una forma completamente distinta. Y eso nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque no creemos que debemos vivir para agradarlo, no buscamos agradarlo constantemente. Y eso es algo que debe cambiar. Estas cosas deben formar parte de nuestro diario vivir. Que no sean algo que hagamos entre cuatro paredes, una vez a la semana. No, sino que el agradarlo y darle la gloria tiene que ser algo constante. De lunes a lunes. Cada día que voy a mi trabajo busco agradarlo porque tengo buen trato con mis compañeros, porque soy respetuoso con mi jefe, porque soy responsable con mis labores. Y también busco agradarlo, ¿por qué? Porque mis conversaciones son edificantes, porque le doy la gloria por el trabajo bien hecho. Esas son cosas que deberían ser una práctica constante en nuestra vida. Y eso muchas veces no lo hacemos. El segundo propósito por el cual fuimos creados es que fuimos hechos para ser familia de Dios. En 1 de Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre,
que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ¿Qué quiero que nos quedemos de este versículo de 1 de Juan 3:1? Dice, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. En innumerables ocasiones en la Biblia podemos leer que habla de relaciones familiares, que Él es Padre, que Él es Abba, ¿cierto? Padre, papito amado, y nos llama hijos. En otras partes dice que nos adoptó como hijos. ¿Por qué? ¿Por qué tanta metáfora con lo familiar? Porque Dios quería convertirse en nuestro Padre. Y cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, se convirtió en nuestro Padre. Porque eso hay que entenderlo. Dice, en la segunda parte del versículo dice, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. O sea que toda la gente que está aquí en la tierra no es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento pasamos a formar parte de la familia de Dios. En ese momento fuimos adoptados, dice la palabra. Entonces, es muy importante saber que si tú estás aquí, tú tomaste una decisión en algún momento, tú dijiste que quiero que Cristo entre en mi corazón, en ese momento empezaste a formar parte de la familia de Dios. Y eso trajo consigo que Dios fuera tu Padre y que la gente que está aquí sea tu familia también. La gente que está aquí son tus hermanos. En alguna parte de la Biblia habla de que todos somos hermanos y Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces hay una familia espiritual. Y es una familia eterna, con vínculos y lazos eternos que durarán para siempre. Entonces hay algo especial. Dios quería que fuéramos familia porque Él sabía que el hecho de ser familia son lazos eternos. Cuando hablamos de la familia terrenal, ¿cierto? Decimos, mi padre va a ser mi padre toda la vida, mis hermanos también, aunque hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, hay un vínculo de sangre, ¿cierto? Y por eso mismo Dios quería que esto fuera, la iglesia fuera una familia, porque los vínculos que se forman aquí son eternos, incluso más que la sangre, porque hay un vínculo espiritual, porque somos hijos de un Padre que no falla, que no muere, que es para siempre. Entonces, por eso había un deseo en el corazón de Dios de que fuéramos familia, con vínculos y lazos eternos. Y además de esa relación que tenemos, que es eterna, que es para siempre, que somos hermanos para siempre, además de eso, dice que hay una herencia para la familia. Y esa herencia, la primera herencia es que Dios prometió estar siempre con nosotros. Él prometió estar para siempre con su familia. La vida eterna es esa gran promesa, esa gran herencia para quien forma parte de la familia de Dios. El vivir para siempre, la vida eterna. Esa es la primera gran herencia que Dios nos deja. Y la segunda es que seremos transformados para ser como Cristo. ¿Y qué involucra esto? Libre de penas, libre de muerte, libre de sufrimiento. Esa es la promesa que nos hizo Dios, que nuestro cuerpo sería transformado, que ya no tendremos que lidiar con la angustia, con la depresión. Él prometió transformarnos para ser como Cristo, como nuestro hermano mayor. Entonces, esa es la segunda herencia. Él prometió hacer eso. En 1 Corintios 13:3 dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. En 2 de Juan 1:6 dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. ¿Por qué leo estos versículos que hablan acerca del amor? Porque el principal valor que existe dentro de una familia, o debiera existir dentro de una familia, es el amor. Es el lazo que une a una familia. Lamentablemente en este mundo hay familias que han perdido el amor. Pero la familia espiritual no puede perder el amor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, Dios en esencia, es amor. Y Él quiere que su familia destaque por el amor. La vida consiste en amar como Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, la palabra dice que Dios es amor, la lección más grande que quiere que aprendamos en esta tierra es aprender a amar. Y por eso dijo, voy a poner una familia espiritual
porque sí o sí van a tener que aprender a amarse. Van a tener que aprender a amarse. Y en muchas partes de la Biblia encontramos que dice que nos amemos unos a otros, que aprendamos a amarnos. Es muy hermoso el ver cómo Él diseñó esto porque quería que aprendiéramos a amar a gente que no tiene relación sanguínea, porque de repente como que creemos que ya nos forzamos a amar a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, y aún así nos cuesta a veces. Pero cuando son personas que ni siquiera tenemos un vínculo familiar, que nos conocemos aquí, como que somos medio reticentes. Pero Dios dijo, yo quiero que aprendan a amar a cualquier persona, sea de donde sea, viva donde viva, tenga el estatus social que tenga, aunque no se hayan visto en su vida, tenga la edad que tenga, aquí quiero que se aprendan a amarse, porque son una familia. Entonces, ¿por qué también él le dio tanto énfasis a esto? Porque como Dios es amor y quería que aprendiéramos a amar, mientras más amamos, somos más semejantes a Él. Y dentro de su propósito estaba que nos asemejáramos a Él. Principalmente y primeramente hay que aprender a amar a nuestra familia espiritual. Aquí en Primera de Pedro 2:17 dice, respeten a todos y amen a la familia de los creyentes. Eso dijo Pedro en Primera de Pedro 2:17. Respeten a todos, pero principalmente amen a la familia de los creyentes. Porque hay algo súper extraño que pasa muchas veces, es que la iglesia se ha centrado mucho, y está bien, en amar a la gente de afuera porque tenemos que alcanzarlos, pero como que se ha soltado muy fácil la lengua para criticar y para hablar mal de la iglesia o de otros creyentes. Porque creemos, y la sociedad y el diablo nos ha hecho creer que como somos creyentes tenemos que ser perfectos. Y entonces somos muy buenos para apuntarnos con el dedo entre todos nosotros y apuntarnos, y a los de afuera, amor. Pero no, aquí Pedro dijo a todos, obviamente hay que respetarlos, pero a la familia de los creyentes, ámenlos. O sea, no puede ser que andemos aquí nosotros en conflicto entre nosotros mismos, o apuntándonos con el dedo entre nosotros mismos, criticándonos. No, Pedro dijo, amen a la familia de los creyentes. Dios dijo, ámense los unos a otros. Es algo muy importante. ¿Por qué Dios insiste en que demos prioridad a otros creyentes? Porque Dios quiere que su familia sea principalmente conocida por el amor que se tienen entre sí. Y eso está escrito en Juan, capítulo 13, del 34 al 35, lo leo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también así os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Por eso que Dios le da tanto énfasis al tema de familia, al tema de que nos amemos, porque dijo que de esta manera serán que nosotros lo daremos a conocer. Dice, y así sabrán que son mis discípulos, por el amor que los tenéis los unos a los otros. Es por eso que es tan importante que entendamos la iglesia no como un edificio, no como un club social, no como una simple organización, sino como una familia. Una familia donde pertenecemos, donde nos amamos. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando uno tiene que tomar decisiones y debatir, de repente los amigos te invitaban, me acuerdo, y tú tenías un compromiso familiar, ¿qué era lo que imperaba? El compromiso familiar. Yo recuerdo cuando era pequeño vi el comercial no me acuerdo, era de un vino, y que un joven, los amigos le invitaban al partido, y el papá le decía, y pensé que íbamos a ver el partido juntos. Y como que al final al joven le da como algo en el corazón y se quedó a ver el partido con el papá. Era un comercial de un vino. Y yo me acuerdo que yo lo vi de muy chico y me quedó como súper grabado. Y yo recuerdo cada vez que iba a ver un partido de fútbol de la selección, mis amigos me invitaban estaban organizando algo y decía, no, yo ese partido lo tengo que ir con mi papá. Y veía, y me acuerdo, y como que me acordaba del comercial y decía, es mi papá. O sea, eran de esos momentos que teníamos de disfrute con mi papá, de que podíamos sentarnos y ver el partido, aunque sufriéramos o nos alegráramos con el resultado, pero estábamos ahí y compartíamos ese momento.
y algo especial que teníamos nosotros dos. Y le daba prioridad a la familia, a ese amor fraternal. Y así muchos, cuando de repente hay alguna actividad o algo, decimos, no, tengo la reunión familiar anual o el cumpleaños de un familiar, le damos prioridad a eso, ¿cierto? Yo creo que sí, por lo general. Y cuando hablamos de la familia de Dios, la familia espiritual debería ser aún más importante. O sea, si tenemos una actividad ahora el 19 de noviembre y tenemos que entender que esa actividad es de la familia espiritual, no podemos perdernos esa actividad. Y a veces somos tan cuadrados ¿cómo se dice? Ritualistas para respetar cada hito familiar, que no está mal, pero si así somos de rigurosos para estar en las reuniones familiares de la familia terrenal, cuando se trata de momentos de la familia espiritual, no debemos perdernos en ningún momento. Porque debemos entender el propósito que Dios tenía al ponernos aquí en comunidad, como familia, de que nos amemos los unos a los otros. Es muy importante entenderlo. Tercer propósito, fuiste creado para ser como Cristo. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Eso está escrito en Romanos 8:29. Lo vuelvo a leer. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para llegar a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo, Jesús, fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. O sea, Dios te escogió para que tú pudieras llegar a ser como Cristo. Esa es una misión, un propósito que Dios dejó, que nosotros pudiéramos parecer a nuestro hermano mayor, Jesús. Fuiste creado para ser como Cristo. Ese era el plan desde un principio. Hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios cuando creó todo. Ese era el propósito, que nosotros fuéramos semejantes a ellos, nos pareciéramos. Cuando un papá tiene un hijo, de repente los papás se pelean porque el hijo se parezca más. Yo me acuerdo cuando el Sammy recién nació y el Ryan decía, oh, si se parece a mí, se parece a mí. Y la Dani decía, no, se parece a mí. Porque hay algo especial, yo creo, cuando uno es padre, quiere que los hijos se parezcan a uno. Y Dios también tenía ese anhelo. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué pasó? Que en el camino, en el trayecto, distorsionamos la imagen de Dios. Nos alejamos de esa imagen. Y entonces Dios vio esto, Dios vio que nos alejamos, Dios vio que ya no estábamos pareciéndonos a Él, no estábamos queriendo parecernos a Él, y entonces envió a Jesús a la tierra. ¿Para qué? Para restaurar la imagen, para darnos el ejemplo y el modelo que debemos seguir. Para eso vino Jesús. Porque muchos podríamos decir, pero ¿cómo nos parecemos a Dios? Nunca hemos visto a Dios. Entonces Dios dijo, para que no tengan excusa para decir que no saben cómo soy, envió a mi hijo, al hermano mayor, para que plante el modelo ideal de cómo quiero que ellos sean. Entonces cuando leemos la palabra del Nuevo Testamento y leemos la historia de cómo fue Jesús, y leemos y vemos cómo actuaba Él, cómo hablaba, podemos ver el cómo Dios quería que fuéramos y a quién debemos imitar. Si hay alguien digno de imitar, ¿cierto? Jesús es el modelo. Debemos imitarlo a Él. Entonces, debemos entender esto. En la Biblia habla de los frutos, del fruto del Espíritu. Y habla de una serie de características que marcan nuestro carácter. Ese carácter es el carácter de Jesús. Un carácter con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, benignidad, dominio propio. Es una serie de características que Jesús tenía y que Dios quiere que tengamos. Porque no se trata de que Dios quiere que todos seamos iguales. No, porque Dios nos creó con cualidades, con talento, con personalidades diferentes. Pero lo que Dios sí quiere es que el carácter de todos sea como el de Jesús. Cada uno tiene sus diferencias, su esencia, por así decirlo, pero el carácter debe ser el de Cristo en todos. Entonces eso es lo que debemos entender cuando Dios habla de que quiere que seamos como Jesús, habla del carácter, habla de que seamos personas
con mansedumbre, personas con dominio propio. Eso es lo que Él quiere. Y debemos tenerlo como un propósito en nuestra vida, ser como Jesús. Cuarto propósito, fuiste tomado, formado para servir a Dios. Ese es nuestro cuarto propósito, servirlo a Él. En la Biblia, reiteradas veces, habla de Dios como Señor, ¿cierto? Y habla de nosotros como siervos de Él. ¿Por qué? Porque también era parte del diseño de que nosotros lo sirviéramos. Aquí en Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Para que hagamos las cosas buenas. Entonces nos creó con el propósito de que hiciéramos cosas buenas. Dios te creó para añadir vida a la tierra. El cuarto propósito es tu ministerio, tu servicio. Cuando Dios hizo la creación, hizo la naturaleza hermosa, hizo los animales, vio que le faltaba algo. Vio que le faltaba algo que le agregara vida. Y creó al hombre y a la mujer, y les dio un rol, les dio responsabilidades. Los hizo servir. Eso es lo que hizo en el principio, Adán y Eva. Y el diseño es el mismo con nosotros. Si estamos aquí es porque Dios quiere que hagamos algo extra, un servicio. Tú fuiste hecho con una asignación especial. No eres salvo por tus obras, sino que eres salvo para hacer buenas obras. Eso es muy importante y me encanta esa frase. No somos salvos por nuestras obras, al contrario, somos salvos para hacer buenas obras. Para que hagamos cosas que le agraden, para que hagamos cosas buenas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de que Dios nos dio una asignación especial, porque Dios te dio dones, Dios te dio talentos especiales y te escogió a ti por eso. O sea, hay gente que es experta haciendo sentir bien a las personas y recibiendo a la gente. Por eso en esta iglesia hay gente designada para recibir en la puerta. Por eso hay gente que está designada para cantar, otros para hacer danza, otros para... Hay tantos dones y talentos diferentes y Dios nos llama a ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio de la familia, para que hagamos cosas que lo edifiquen. Como decíamos en un principio, que le den la gloria a Él. Si Dios te dio un talento y un don y eres bueno en algo, úsalo. Úsalo para la familia. O sea, yo doy gracias porque aquí hay gente que ha decidido poner sus dones a disposición. Doy gracias porque tenemos al Cristóbal que sabe de temas de sonido, de tecnología, que si no lo tuviéramos a él aquí, ¿qué haríamos? Pero Dios lo escogió a él, les dio un don, les dio un talento y dijo, sírveme. Y así con cada uno de ustedes. Tenemos gente trabajando sacando fotos en el equipo de comunicaciones, ¿cierto? Haciendo el reel que mencionaba el pastor para subirlo a las redes sociales. Tenemos gente que tiene dones para hacer esas cosas. Ahora la pregunta es, ¿estamos poniendo todo el servicio de Dios? ¿Estamos sirviendo? Esa es una pregunta que deberías hacerte porque estás dentro del propósito de Dios. Servirlo a Él y servirlo aquí, en la familia. Porque nos mandó en familia, hay que servir aquí en la familia. Entonces, es muy bonito ver a los hermanos cuando tenemos reuniones especiales, ¿cierto? Y los hermanos y hermanas preparan la decoración porque tienen un don realmente en eso. Saben decorar, tienen gusto, tienen buen gusto, ¿cierto? Y deciden poner al servicio de Dios ese don. Los que saben cocinar algo rico, preparan cosas ricas, ahora que se nos viene la reunión de fin de año, ¿cierto? Hacen sus cócteles. Y qué bonito es que pongan al servicio. Y eso debería ser un propósito para cada uno. Si tú dices, a lo mejor tengo un anhelo en mi corazón, o a lo mejor no un anhelo, pero yo soy bueno haciendo esto y podría hacerlo aquí, plantéatelo como una meta, el poder servir en la familia de Dios con lo que Dios te ha dado, con lo que a lo mejor ni siquiera todavía detectas ese talento, todavía ni siquiera lo despiertas, no sabes cómo hacerlo ni qué hacer. Entonces dile a Dios, muéstrame en qué puedo servir. Eso es muy importante. Yo siempre recuerdo desde niño, he pasado por todas las cosas aquí, y actualmente hago de todo, de repente estoy en el data, de repente me toca estar con los niños, porque yo tengo un anhelo de servir al Señor, aquí, en mi iglesia.
Si me toca predicar, predico. Si me toca cantar, canto. O sea, hay personas que a lo mejor van a hacer solo una cosa y la van a hacer bien. Yo a lo mejor no hago tan bien una cosa, pero hago varias. Pero lo importante es que tenemos un corazón que desea servirlo, porque es el propósito de nuestra vida, servirlo a Él. Es muy importante que podamos hacer eso. El quinto propósito, y el último, si no me equivoco, es: fuiste hecho por una misión. Y aquí quiero que estemos bien atentos. Todo lo que nombré anteriormente tiene que ver con el servicio dentro de la iglesia, dentro de la familia, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero el último gran propósito tiene que ver con nuestra gran comisión. Y esta es la misma para todos y yo creo que la sabemos. Es un requisito para todo creyente. Lo voy a leer. Está en Mateo 28, del 19 al 20. Para que la lean los que aún no se la saben de memoria. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les doy, y tendréis por seguro esto, que yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es la gran comisión que Jesús nos dejó antes de irse. Y esta gran comisión no es solo para pastores, no es solo para evangelistas, no es solo para aquellos que se paran al frente de la iglesia y predican un domingo, no, es para todos. Y todos podemos hacerla de diferentes maneras, ¿cierto? Todos aquí hemos llegado porque en algún momento alguien nos habló y nadie se convirtió escuchando una predicación de púlpito. Todos nos convertimos a lo mejor alguien nos habló en el trabajo, alguien nos habló en el colegio, en la universidad, en un parque como nombraban anteriormente. Entonces hay distintas maneras de cumplir la gran comisión, muchas. Si tenemos creatividad, no nos cansamos de inventar formas. A través de la música, de las artes, como decíamos, a través de una conversación, por WhatsApp, en una llamada. Hay gente que se ha convertido de las formas más increíbles que pudieran imaginarse. Entonces, es una misión que todos tenemos, porque no hay una forma estandarizada para entregar el mensaje. Hay gente que simplemente cuenta su historia e impacta la vida de otras personas. Entonces, todos fuimos llamados a cumplir este propósito que es para afuera. Es para servir afuera de la iglesia. Es para que salgamos a nuestro trabajo, a nuestra universidad, en las reuniones de nuestra familia terrenal, ¿cierto? Y podamos realmente estar con la mente diciendo: tengo que hacer discípulos. Esa es mi misión, hacer discípulos en todas las naciones. A lo mejor algunos nunca vamos a salir de Chile, pero aquí en esta nación donde estamos tenemos que hacer discípulos. Hay otros que salen por muchas naciones. A lo mejor alguno aquí alguna vez le va a tocar. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos la opción de en un año ir a Bolivia. Tengo amigos que les ha tocado ir a Argentina, a predicar a otros países. Pero donde quiera que estés, en esta nación, tienes el propósito de hacer discípulos. Entonces, ¿qué estamos esperando para cumplir estos propósitos? Este es el último propósito, pero no van en orden. Estos 5 propósitos que hablamos. Todos son igual de importantes y simultáneos. Fuiste planeado para agradar a Dios, el primero. Fuiste planeado para ser parte de la familia de Dios. Fuiste creado para ser como Cristo y fuiste formado para servir a Dios y para hacer la gran comisión. Son los 5. Pero uno no puede darse sin el otro. Porque yo no puedo decir que estoy agradando a Dios si no estoy perteneciendo a su familia. Porque Dios quiso que estuviéramos en familia. Y Él se complace cuando estamos en familia. Entonces, si yo digo que agrado a Dios, sí o sí tengo que pertenecer a la familia de Dios. Tengo que estar en ese proceso de asemejarme a Cristo. Tengo que estar sirviendo y tengo que estar cumpliendo la gran comisión. Y al mismo tiempo son todas igual de necesarias, recíprocas e importantes. Yo no puedo decir que estoy cumpliendo la gran comisión si no estoy sirviendo en mi iglesia, si no estoy pareciéndome más a Cristo, si no soy parte de la familia y si no estoy tratando de agradar a Dios. Es todo un pack. Entonces,
analízate. Analízate y mira hacia adentro y di, estos cinco propósitos los estoy tratando de poner en mi vida, en marcha. Estoy tratando de agradar a Dios, de ser parte de esta familia, de parecerme un poquito más a Jesús, de querer servir aquí en esta iglesia y de cumplir la gran comisión. O sea, de hacer discípulos, de predicarle a otras personas. ¿Lo estoy haciendo realmente? Entonces es un momento para que realmente miremos hacia adentro y pensemos qué realmente estamos haciendo con nuestra vida. ¿Por qué estamos viviendo? ¿Para nosotros mismos? ¿O estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿O estamos viviendo para agradarlo a Él? Porque como decía en un principio, no se trata de nosotros. No se trata de nuestra comodidad, de nuestra felicidad. Y si tú piensas que es así, yo lo lamento mucho, pero la Biblia y Dios nos habla de que todo fue creado por Él y para Él, incluso nosotros. Entonces, si realmente anhelas poder vivir una vida plena, no feliz, una vida plena, debes plantearte estos 5 propósitos que hablamos. Debes anhelar agradarlo a Él. Debes anhelar pertenecer a esta familia. Debes anhelar parecerte más a Jesús, nuestro hermano mayor. Debes anhelar servir en esta casa y cumplir con la gran comisión. Eso es lo que debemos hacer. No hay otro, no hay más trucos. No se trata de orar 20 horas al día, no se trata de ayunar 40 días y 40 noches. No, se trata de esto. Es simple. Lo demás son consecuencias. Si tú pones tu corazón a la disposición de agradar a Dios, de ponerlo en el centro de tu vida y decir, vivo para Él y para cumplir estos propósitos, el resto se da por sí solo. No hay un método mágico, es esto, es desear cumplir el propósito que Dios nos dio. Así que si en realidad anhelas agradar a Dios y cumplir este propósito realmente, órale al Señor y dile, Señor, yo quiero que seas el centro de mi vida. No quiero vivir buscando mi propia felicidad, sino que quiero vivir para cumplir tu propósito. Y hermano, déjame decirle que esto no significa que vamos a ser miserables, para nada. Porque cuando buscas el reino de Dios, dice la palabra que las demás cosas vienen añadidas. Lo económico, lo familiar, lo laboral, todo eso pasa a un segundo plano. Y lo dejamos en las manos del mejor de todos, de Dios. Pero hay que tomar el desafío de ponerlo a Él primero. Y de querer cumplir estos propósitos antes que nada. Antes que la casa propia, antes que el matrimonio, antes que el trabajo deseado. Esto. Pongamos esto en primer lugar. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tú sigues hablándonos, porque tú sigues queriendo reenfocarnos, de que no perdamos en ningún momento el enfoque, que no perdamos en ningún momento lo que es el diseño que tú nos diste, Señor. Tú nos creaste con un propósito, tú nos creaste para tu deleite, tú nos creaste para tu gloria. Señor, queremos realmente dejarnos delante de ti y poder realmente servir aquí en tu casa, a tu familia, ser parte de esta familia, Señor. Anhelamos poder parecernos cada día más a Cristo. Queremos cada día poder cumplir la gran comisión, ir y predicar la palabra, Señor, y agradarte así más a ti, Señor. Señor, gracias porque tú nos escogiste.
Tú nos escogiste para esto, Señor. Ahí donde estás, órale al Señor y dile: Señor, ayúdame a cumplir este propósito. Si me cuesta, si tal vez no es una prioridad en mi vida, ayúdame. Pídale ahí al Señor. Dígale: quiero cumplir este propósito en mi vida. Gracias, Señor. Este es un trabajo de día tras día. Día tras día. Señor, queremos seguirte a ti, Señor. Queremos que tú seas la prioridad, Señor.